Estudio Marcarián y Asociados, especialistas en temas previsionales. Teléfono 11 5345 5134 y 11 6481 8021. Consultas personales Montevideo 1330, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultas por la web info@estudiomarcarian.com.ar. Su consulta no nos molesta. Y con la presentación del estudio Marcarian le decimos muy pero muy buenos días a Néstor Alessandria, que ya lo tenemos aquí en línea, en vivo y en directo para comentarnos toda la actualidad económica de la Argentina y bueno, también obviamente lo que pasó ayer en el discurso presidencial de más de una hora allí en la Asamblea Legislativa dando comienzo a las nuevas sesiones ordinarias que hará los diputados en el Congreso Nacional. Buen día, Néstor. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? En Viendo las noticias. el día de hoy quería referirme a dos temas. Por supuesto, el segundo de ellos es el discurso de ayer del señor presidente de la Nación, pero primero quería comentar un poco el tema de el tan mentado superávit primario como secundario de las cuentas, porque, como ustedes saben, dio un superávit primario del 0,2% del PBI, pero el secundario, es decir, que incluye pago e intereses, dio un 0,05% del PBI. Yo creo que hay que ser cautelosos con este tema porque ya se producido en su oportunidad superávit gemelos en la época de Néstor Kirchner. Por supuesto que siempre hay que tender a esos valores, a esos parámetros, pero esto fue en función de licuar importes, pisar gastos y demás. Sobre todo el tema de prestaciones sociales, que incluye las jubilaciones. Ahora, también fue un poco un artificio contable, porque en realidad se dejaron de pagar 2 billones de pesos de importes de vengado de gastos. Sin esto no hubiese sido posible este superávit primario. Ahora, ¿es bueno que exista eso? Yo creo que hay que ver dos parámetros distintos. El primer parámetro es que en realidad es bueno que exista, como decía antes, un éxito en los superávit. Exista un importe positivo de ellos. Y el segundo, que esto va en detrimento de la actividad económica. En efecto, lo que hubo fue aumento de las exportaciones del 9,6%, pero una baja importación del 14,3%. Esto va a redundar, por supuesto, en la medida que continúe este tema, en superávit positivo desde ya, pero hay que tener en cuenta el trasfondo de todo esto. El trasfondo es que al no existir importaciones que devenguen instrumentos, mecanismos para continuar con el tema de la producción, me parece que va a haber una caída de la actividad industrial más allá de lo que existe actualmente y no va a haber y el superávit fiscal va a ser solamente una entelequia. Bueno, 11 22 62 9219, hoy el teléfono está al rojo vivo, 11 22 62 9219, el WhatsApp donde usted nos puede dejar su libre opinión al respecto, pónganos de dónde es, quién habla, no es necesario el apellido para identificarse, pero bueno, si usted tiene alguna cosita que decirnos, allí libre opinión, por supuesto, lo va a manifestar. Sí, lo que vos decís, estamos perfectamente de acuerdo, Néstor, y lo que queremos, como yo decía en el bloque anterior, es un presidente para todos los argentinos. Sí es bueno que la gente conozca la situación, la grave situación que ayer planteó el presidente, que muchos, como ya dije también, la conocíamos y otros que no las quieren ver o no la conocían. Y también, obviamente, que sea el presidente de todos y que deje la confrontación y que a través del diálogo sano
y que aquellos que son justos, honorables y quieren al país, avancemos y dejemos de lado, y si tenemos que judicialmente operar también, no me entiendan operar de acomodo, ¿no? Sino que realmente poner en evidencia penal a aquellos que contribuyeron a que estemos como estamos. Así que no es fácil, es un camino largo, no es de un día para el otro. Mucha gente piensa que cambió el presidente y se arregla todo de un día para el otro, no es así. Es bastante difícil, incluso insertarse en el mundo es un trabajo arduo que va a tener que hacer la canciller Mondino para poder acomodar las piezas de ajedrez en las distintas embajadas argentinas y consulados para trabajar, y mucho para empezar a poder producir y poder exportar, que es, digamos, es la incógnita que un país tiene para poder crecer. Resolver esa ecuación a través del crecimiento productivo, y eso se mide mucho en el tema de importaciones. El consumo interno es importante, por supuesto que es importante, pero también el exportar genera divisas, y esto es lo que trae riqueza, lo que trae inversiones, y bueno, es todo un cúmulo de cosas, ¿no? Reformas, muchas reformas que el país necesita. Es que en realidad lo que necesitamos es entrada de capitales, una mayor productividad, extender las fronteras de producción, porque de esta manera vamos a poder ampliar el horizonte de las exportaciones, como vos bien dijiste, eso allegan recursos al Estado. Uh-huh. El discurso de ayer, justamente del presidente, indicó todos estos parámetros. También fue un discurso, por supuesto, político, porque aludió a distintos mecanismos internos de corrupción que, por supuesto, estaban hasta institucionalizados. Uh-huh. Desenmascaró el tema de el hecho de ser condescendientes con esa práctica en la medida que tenga algo para llegar a la mesa, cuando en realidad lo que hay que ver es el triunfo colectivo antes que el tema individual, porque del triunfo colectivo surge el derrame para cada uno de los contribuyentes. Sí, sí. Por supuesto, el presidente no se refirió a otras cosas, por ejemplo, no se refirió al tema de dolarización y demás, porque primero es necesario solucionar el tema del cepo, ver bien cuáles son las funciones del Banco Central. Yo creo que el Banco Central debería continuar para ser supervisor de los bancos, porque los bancos en su oportunidad lo que han hecho es ofrecer el tema de las LELIQ, porque en realidad, en vez de dar créditos como debía ser en un país normal, un derecho y no una obligación del banco, lo que han hecho es que la diferencia entre lo que depositaba la gente se canalizaba a través de la LELIQ, con lo cual implicaba un saldo acreedor para esas instituciones financieras. Es decir, que los bancos han sido grandes ganadores y lo que tienen que hacer es reformular su estrategia, consiguiendo el crédito para que sea un derecho, como dije antes, y no una obligación. Sí, estamos de acuerdo con eso. Los bancos creo que han tenido el año pasado uno de los mejores años de su vida o de su existencia en cuanto a ganancias. ¿M? O sea que han hecho de intermediación parasitaria, llamémosle de esta manera, les guste o no les guste, pero es así. Y esto me retrotrae a épocas de Alfonsín, por ejemplo, donde el Banco Central era un mero recaudador, los bancos eran un mero recaudador del Banco Central, que pagaban un interés a los bancos no tenían ningún tipo de riesgo crediticio, ya que estaban asegurados que el Estado les daba un interés donde la inflación acompañaba, y también por eso se levantaron los castillos de cristal que hay en el microcentro, ¿no? Los bancos ganaron inmensa fortuna. Sí. Lo mismo pasó en el periodo del gobierno anterior, y bueno, hay que cortar, los bancos tienen, más allá de que deben de ganar y que intermedian en el mercado, también tienen una función social, ¿no? Como la tuvo en los 70, en los 60, por ejemplo, el Banco Nación y el desaparecido Banco Hipotecario Nacional, en el cual
daba créditos a los consorcios, a los distintos consorcios, a los distintos gremios, para construir viviendas. Las pruebas las tenemos con las viviendas construidas en Parque Chacabuco, en Parque Avellaneda, que son de la época de Perón. Lo bueno hay que decirlo, lo bueno hay que decirlo. O los barrios que están en Lugano, que bueno, después obviamente fueron deformándose en otro tipo de cosas. Pero el banco hipotecario tiene esa función social, en capital y en provincia. ¿Cuánta gente que ha adquirido incluso por el gremio bancario, han llegado a su primer vivienda a través de un crédito del banco hipotecario en aquel momento? Entonces esa función social hoy los bancos no la tienen, y se limitan a no tener riesgo, porque ¿quién va a tomar un préstamo al 190%? Nadie, es una locura, es un suicidio. Evidentemente se ha perdido esa función social de los bancos por una mera situación financiera, o sea, la timba financiera, la bicicleta financiera. Tenemos que terminar con eso. Por eso en esta época en la cual se habla tanto de la no injerencia del Estado, yo creo que en el caso de los bancos, el Banco Central tiene que ser garante supervisor de las operaciones de las instituciones financieras, no destruyendo esa institución, al contrario, reforzando en ese caso para que sea garante de esta función social de la que hablábamos antes. Me parece que ahí el Estado tiene que tener un rol activo y no un rol pasivo, un rol solamente intermediario, tiene que ser absolutamente una institución que marque una canalización adecuada entre las partes y además sea canal y vehículo para dar créditos, que el crédito tiene que ser una institución soberana para poder desenvolverse para los ciudadanos. No, seguramente. La Argentina, como dije, tiene vienen periodos difíciles, el mismo presidente lo ha dicho, en marzo y abril van a ser épocas difíciles, con una baja, por supuesto, del índice de precios, que se calcula en un 15%, pero lógico, hay una caída de actividad significativa, los precios aumentan minuto a minuto, no hay precios en esta sociedad, realmente hay una asfixia significativa, y yo creo que pasado este tiempo, ojalá que cambie todo para bien. Ahí, por supuesto, hay una expectativa significativa porque no es la primera vez que nos hablan los gobernantes de todo esto, pero también la primera vez que en un parlamento no se dicen las cosas que se dijeron ayer. Última pregunta, por sí o por no. Y no es chanza. ¿Estamos en esta inflación? Sí, estamos en esta inflación, yo lo dije siempre, estamos en esta inflación. Absolutamente. Tenemos una inflación desbordada, tenemos una caída de consumo, tenemos una ralentización de la actividad. Absolutamente. El tema es no caer en la hiperinflación. A un tris estamos, ¿no? O estuvimos de caer en la hiper. Sí, estuvimos porque en realidad el tema de la reducción de gastos ociosos que beneficiaron a solamente una parte de la población en función de una modalidad partidaria, me parece que eso atenuó las partes. Sin bajar los brazos, me parece que hay que continuar con eso. Por supuesto, yo quisiera ir más al fondo, porque aquel que era beneficiario de un plan social y que hizo un viaje al exterior, que tiene bienes con menos de 5 años de antigüedad y demás, no es que solamente se le corte el beneficio, que también haya una acción judicial contra él, porque él ha defraudado al Estado, nos ha defraudado a todos y hemos tenido que abonar costos sobre costos para beneficiar un viaje de él y su familia a un destino distinto. Uh-huh. Sí, sí, y también hay que analizar, porque hay gente que tal vez estuvo ahorrando mucho tiempo para llevar un familiar o para hacer un viaje de placer y tiene todo el derecho de hacerlo, siempre y cuando sus ingresos sean bien habidos, ¿no?
Por supuesto, pero me refiero, si estaba en relación de dependencia, por ejemplo, en el Estado, y a su vez pedía un subsidio, me parece no es Ah, no, compatible esa situación, no, por supuesto, absolutamente. por supuesto. Entonces hay cosas que es necesario rever que forman parte también de un contrato moral en la Argentina, porque lo que hemos perdido es eso, justamente el sentido de lo moral, el sentido de mirar al otro en los ojos, sabiendo que el otro también tiene la misma inquietud y necesidad hasta afectiva con el entorno de la sociedad, Ujú. pero no abusarse de ese tema, porque abusar del tema es descreer de la confianza que se le da. No, seguro, seguro. Vos sabés, Néstor, que, bueno, yo con vos seguiría hablando de un montón de cosas, pero te doy un minutito más para que nos digas y cerramos aquí para pasar con todo el panorama deportivo. Em, ¿Cómo ves el cuadro inflacionario de febrero y qué es lo que viene para marzo? El cuadro inflacionario va a ser de aproximadamente un 15%. Un logro. Eh, sí, un logro, sí, 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 un logro, visto de un punto de vista. El otro punto de vista es una inflación importante, un 15% mensual. Entonces, las dos caras de moneda hay que analizarlas con tranquilidad, porque si se produce en función de una caída de la actividad económica, eso es lo que no queremos. Queremos justamente que exista no una ralentización del consumo, sino un incremento de ese consumo, que la gente puede disponer de un bienestar distinto. Pero marzo y abril son periodos muy complicados y sí veo un poco de luz en el segundo semestre. En el segundo semestre veo que existen variables que permitan vislumbrar un futuro distinto. Vos sabés que para terminar, ¿no? Y siempre vos terminás con una frase. Yo encontré una que me gustó. Y dice, el mejor paso para ser mejor es ser insoportable para los peores. Y no lo dijeron hace poquito. Fue Marco Aurelio el que lo dijo. Así que mirá, Ah, mirá los años que han sí, pasado, ¿no? Así que claro. dejo esa frase para el cierre. La repito. El mejor paso para ser mejor es ser insoportable para los peores. Marco Aurelio. Que tengas un Y excelente... yo quería agregarte la última. Dale. Eh, Todo el mundo quiere soluciones mágicas, pero nadie cree en la magia. Excelente cierre para el comentario y el panorama económico nacional. Muchísimas gracias, Néstor. Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, Carlos, abrazo grande. Chau, chau. Estaba con nosotros Néstor Alessandria, el contador y licenciado en Economía, que pasaba por aquí en el segmento económico en Libre Opinión. Vamos a una pequeña pausa.